Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a enseñar a hacer sopa paraguaya. Precalentamos el horno a unos 180 a 200 grados y preparamos una sartén para freír en ella nuestra cebolla. Serían unos 150 gramos de mantequilla y la cebolla cortada en trocitos o en juliana. Doramos la cebolla hasta que esté transparente. Luego separamos las claras de las yemas y las batimos a punto nieve. Vas a necesitar de 3 a 4 huevos. La harina que yo utilicé en España es esta y sirve para hacer sopa, boriborí, chipazó. Empezamos. Ponemos las yemas que habíamos separado, la rompemos un poco y agregamos la cebolla cocida. También agregamos una pizca de sal, más o menos una cucharadita, y unos 500 mililitros de leche. La leche hay que ir agregando de a poco a medida que vamos agregando también la harina de maíz. Por otro lado, desmenuzamos queso fresco. En Paraguay se usa queso Paraguay, pero bueno, en España yo utilicé queso tierno, queso fresco, y desmenuzamos. Agregamos este queso a la mezcla y vamos agregando también la harina de maíz. Y vamos mezclando poco a poco con una cuchara o con una varilla. Y vamos agregando leche de a poco y a medida que la masa vaya necesitando. La consistencia de la masa de la sopa paraguaya es más o menos como un bizcocho, como una torta. No tiene que ser muy espesa ni muy líquida. Y vamos mezclando bien y agregando más leche si hace falta. Como verán aquí la masa está aún un poquito dura, entonces voy a ir agregando leche de a poquito. Y mezclando muy bien. Como verán tengo la clara batida a punto nieve y esto lo que va a hacer es que la sopa salga bastante esponjosa. Si no tenés tiempo o no puedes hacer la clara batida a nieve, en el primer paso directamente pones el huevo entero y vas mezclando. Mezclamos la clara con la mezcla con movimientos suaves. Aquí yo lo puse en cámara rápida, pero realmente hay que hacerlo con movimientos suaves para no perder el efecto. Mezclamos bien. Verán que la masa es de una consistencia un poco espesa, pero no líquida. Aceitamos una fuente. Esta fuente tiene una medida más o menos de 30 centímetros por 20, que es la medida para estos 500 gramos de harina de maíz. Vertemos la mezcla y la llevamos al horno durante 30 a 35 minutos aproximadamente, esto dependiendo de cada horno, pero bueno, es más o menos 30 a 35 minutos a 180 grados. La consistencia debe ser así, bien doradita. Y para los que no conozcan la sopa paraguaya, es más o menos como un bizcocho salado de maíz con queso. Se puede comer tanto caliente, recién salido del horno, tibio o incluso frío.